This meeting is being recorded. Bueno, en honor al tiempo, vamos a comenzar con el webinar que tenemos preparado el día de hoy. Bienvenidos todos los que están presentes. Hoy tenemos un webinar preparado sobre delincuencia, efectos en el comercio y los mecanismos para denunciar. Durante el mes de abril todos saben que levantamos datos e hicimos una consulta con nuestros asociados, donde tuvimos resultados bastante preocupantes. Dentro de ellos, un 41% de quienes contestaron afirmó haber sido víctima de un hecho delictivo en sus locales ubicados en centros comerciales en los meses recientes. Hubo también una percepción de inseguridad bastante alta, ¿cierto? Llegamos a un 79% de los consultados que habían sido informados o se habían enterado de un hecho relacionado con delincuencia en los locales cercanos o al interior del mall donde opera. Y otro de los datos preocupantes que salió de esta consulta fue que el 63% de los consultados no había hecho la denuncia correspondiente. Es por eso que, debido a los datos que salieron de esta consulta y a las preguntas e información que nos han enviado constantemente, es que decidimos organizar este webinar, ¿cierto?, que se enmarca dentro de las actividades destinadas a abordar temas de interés de nuestro sector y entregar herramientas para enfrentar a las actuales coyunturas de la mejor forma. Hoy tenemos dos speakers. El primero, comenzaremos con la importancia de denunciar y los mecanismos para hacerlo. Exposición a cargo de Sebastián Contreras, abogado de la Universidad de Chile e integrante del estudio de Cuba y Ortiz, quien se ha desempeñado principalmente en el área de litigios y arbitrajes nacionales en materias civiles, comerciales y laborales, así como también en procedimientos contenciosos administrativos. Y luego tenemos la exposición del tema de inseguridad, delitos e impactos en el comercio y sus clientes. ¿Qué cosas nos muestran los datos? Exposición a cargo de Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, quien ha sido integrante de la mesa por la seguridad convocada por el expresidente Piñera, del Consejo Asesor para la Reforma de Carabineros y de la Unidad Coordinadora de la Reforma de Carabineros también. Luego de las exposiciones, como lo hemos hecho siempre, se abrirá un espacio para preguntas y comentarios que dejaremos a viva voz, o por el chat también pueden ir preguntando desde ahora. Sin más que alargar, Sebastián, queda todo tuyo la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos los presentes. Voy a compartir una pequeña presentación. Por la parte de la venta, porque eso es lo que manda Javier. Recuerdo, por favor, tener los micrófonos silenciados. Sí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Se ve bien. Perfecto. Bueno, como señaló Gonzalo, yo voy a comentar sobre la importancia de denunciar los mecanismos para hacerlo. Pero primero que todo es relevante que veamos qué es lo que uno puede hacer o qué es lo que se debería hacer ante la ocurrencia de un hecho delictivo, y en particular cuáles serían estos mecanismos según los tipos de delitos que podrían eventualmente ocurrir, ¿ya? Esto es relevante porque, como digo, dependiendo del tipo de delito, es la acción que eventualmente uno podría ejercer y cómo es el mecanismo idóneo en definitiva para perseguirlo. Lo primero que todo, hay ciertos delitos de acción penal pública, que es que el Estado, a través del Ministerio Público, debe actuar de oficio para iniciar la persecución penal, toda vez que hay un interés comprometido. Esta es la regla general de los delitos, ¿ya? La gran mayoría, salvo aquellos que estén sometidos a alguna regla especial, van a ser acciones penales públicas y, por ende, el Ministerio Público de oficio debería iniciar la investigación, ¿ya? Por ejemplo, los robos, los hurtos, las lesiones graves, entre otros, ¿ya? Además, también hay otros tipos de delitos que requieren una instancia particular, es decir, que requieren de que haya una denuncia o eventualmente una querella, ¿ya? De lo contrario, el Ministerio Público no va a poder iniciar, digamos, la investigación, ¿ya? Un ejemplo de esto, por ejemplo, serían las lesiones menos graves y leves, y también la violación de morada. Y hay otros que son los delitos de acción penal privada, que solamente el proceso se va a iniciar cuando la víctima presente la respectiva querella, ¿ya? Como el caso de la calumnia e injuria, ¿ya? Ahora vamos a la parte quizás más importante, que es los mecanismos propiamente tal. Primero que todo tenemos la denuncia, ¿ya? Que en términos concretos, en términos prácticos, la denuncia es la entrega de información y antecedentes que realiza una persona a las autoridades correspondientes. En definitiva, la persona que va a denuncia, que indica que
conoció o tuvo conocimiento de algún hecho que podría ser constitutivo de delito. Cualquiera puede denunciar, no necesariamente la víctima o incluso un testigo. Yo podría denunciar a nombre de un tercero. ¿Cómo denuncio? Bueno, para efectos de presentar la denuncia se puede hacer de distintas formas, sobre todo ahora, digamos, existen diferentes métodos, pero lo importante es que se tiene que presentar la denuncia ante ciertas instituciones que son las que están encargadas, en definitiva, y que tienen las competencias para poder iniciar el procedimiento de persecución penal, como es Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía, tribunales con competencia penal, como es Garantía o Tribunal Oral lo Penal, y también en los casos, digamos, de los delitos que ocurren en recintos penitenciarios, Gendarmería, ¿ya? Todo esto, como digo, se puede presentar a través de diferentes canales, como son denuncias presenciales, que es lo que uno, digamos, el método tradicional o clásico, vía telefónica, existen diferentes canales habilitados para ello, y también denuncias web, incluso, por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención del Delito habilitó el programa de denuncia seguro, en el cual uno podría denunciar a través de la web, que incluso está aquí indicada, a ciertos delitos, ¿ya? También en otros casos se pide la clave única, etcétera, pero se pueden también hacer a través de alguna forma web, ¿ya? La denuncia en sí tiene que tener ciertos contenidos, ya sea formales y de fondo, pero en términos concretos, nada, digamos, que sea muy específico, ¿ya? Normalmente se identifica al denunciante, el root, el teléfono y un correo electrónico para contactarlo, domicilio, también para efectos de contactarlo, una narración circunstanciada de los hechos. Esto es bastante relevante. Uno diría que siempre cuando uno quiere presentar una denuncia debería responder al menos al cómo, cuándo y dónde, para efectos de que los antecedentes que le lleguen al Ministerio Público sean antecedentes claros y que permitan efectivamente iniciar, como corresponde, una investigación y la persecución penal, ¿no? Designación de quienes lo hubieran cometido, no es necesario saber realmente la identidad de quienes lo cometieron. Basta con descripciones, basta con señalar quién eventualmente podría haber sido, pero no es necesario, digamos, saber el nombre, root, domicilio, etcétera, de quien lo hubiese cometido. ¿Ya? Y designación también de personas que hubieran presenciado, que tuvieran noticia de lo hecho. En efecto, testigos. Si el denunciante sabe que había otras personas, basta con que también las describa nuevamente, no es necesario que tenga los antecedentes, aunque obviamente aporta y es mucho más útil. ¿Sí? ¿Qué necesito para denunciar? La verdad es que es solamente un documento que acredite o verifique la identidad, ¿no? Incluso, como dije, a través de la plataforma web puede ser anónimo, ¿no? Esto es bastante relevante porque uno de los principales motivos de por qué la gente evita denunciar es porque cree que siempre va a tener que ser parte del proceso penal, ¿ya? Y esto no es así, ¿ya? Quien denuncia no necesariamente va a ir como testigo, ¿ya? Quien denuncia, digamos, no necesariamente va a ser la víctima, ¿ya? O no necesariamente va a ser alguien relacionado con ello, ¿ya? Eventualmente, si yo denuncio y tengo información, es altamente probable que un fiscal eventualmente me solicite aportar con más antecedentes, eventualmente declarar, o puede ser que incluso no ocurra nada de eso, ¿no? Lo importante sí es que la denuncia como tal es el proceso o la forma en la que precisamente puede tomar conocimiento el Ministerio Público y comienza todo el proceso de persecución penal. Por su parte, pasamos también a qué es la querella, ¿ya? Porque decíamos antes estaba la denuncia, estaba la actuación de oficio del Ministerio Público, de Fiscalía en definitiva, y ahora estamos con la querella, que la mencioné anteriormente. Es muy similar a la denuncia, con la diferencia que la querella sí o sí va a iniciar el proceso penal, ¿ya? Cuando sea, digamos, admitida a tramitación, ¿ya? La querella se puede presentar en cualquier momento, ¿ya? Debe ser eso sí por escrito y ante el juzgado de garantía, y solo ciertas personas en particular, ciertos sujetos procesales, pueden deducir una querella. No es cualquiera quien pueda hacerlo, a diferencia de la denuncia. En ese sentido, habitualmente y por regla general, va a ser la víctima quien va a poder querer hacerlo a otras personas cuando ocurren ciertos casos, como por ejemplo delitos terroristas, entre otros. Cabe señalar también que, como dije antes, solamente en algunos casos en particular, la única forma de iniciar ciertos a través de la querella, como el caso de la acción penal privada y la acción penal pública preinstancia particular, como lo expliqué al comienzo. Casos de lesiones leves, amenazas, violación de morada, entre otros. Y aquí viene la parte quizás más importante, la importancia de denunciar, ¿ya? Lo primero es que la denuncia inicia la persecución penal, permite activar todo el proceso
de investigación y permitan, en definitiva, que el organismo y las instituciones comiencen con toda la persecución penal, comience a dar el aparataje estatal, digamos, para esos fines, ¿no? También tiene, obviamente, una importancia delito, ¿no? ¿Ya? Y como indiqué anteriormente, esto lo que hace es que aporta Interesante ese correo fiscal, porque eso, para que, en conjunto con otros antecedentes, permitan esclarecer, digamos, todo lo que estoy diciendo lo hecho, ¿no? Como indiqué, la gran importancia en términos estadísticos de la denuncia es que va a permitir que las autoridades, que los organismos de persecución penal, carabineros, fiscalía, ministerio público, tengan información con la cual puede elaborarse políticas públicas, como ahí señalo en la presentación, aspectos tan mínimos como alumbrado público, hasta poder redistribuir elementos y reubicar elementos de fuerza de orden y seguridad, es decir, carabineros para posicionarlo en algún punto del cual sea mucho más conflictivo o haya efectivamente mayores información de casos delictivos. También, por ejemplo, establecer políticas públicas a largo plazo para poder reducir ciertos delitos que puedan ser solamente conocidos a través de denuncia, o cuando haya antecedentes de que hay muchas denuncias en un mismo sector, se puede hacer un mapeo inteligente, que le llaman, digamos, respecto de la persecución de esos delitos en particular, ¿no? Es importante, por ejemplo, tener presente de que, a diferencia de lo que uno creería, que la denuncia es más sencilla o que es fácil de denunciar, la verdad es que se denuncia poco, y cada año se produce este fenómeno de que hay más percepción de delito, hay más percepción de que va aumentando la delincuencia, pero por el contrario van disminuyendo las denuncias. Por un lado, siempre se ha escuchado, digamos, incluso uno lo ve en la prensa, en el día a día, de que la gente indica de que cada vez no vale la pena denunciar porque no se hace nada, ¿ya? Y esta misma percepción es lo que se puede mostrar con la cifra del INE, en que efectivamente el año 2020 aumentó la percepción de delincuencia, pero por otro lado la tasa de denuncia continúa bajando y cada año sigue bajando, ¿no? La idea, como digo, es que entre mayor percepción de delincuencia debería haber mayor denuncia, pero lo cierto es que no ocurre eso. Hay una cifra negra, hayan datos negros, que no se conozca la realidad de cuáles serían los verdaderos focos de delitos o verdaderos antecedentes que podrían justificar quizás políticas públicas más amplias o de mejor resultado. Acá también es importante tener presente que en el caso al menos, por ejemplo, de las tiendas de retail y sobre todo de la actividad comercial, muchos de estos robos, hormigas, cartereos, hurtos pequeños, entre otros, no se denuncian. De hecho, yo diría que la gran mayoría de ellos no se denuncian, toda vez que, por un lado, la gente tiene la percepción de que se pierde el tiempo haciéndolo, o que eventualmente no se va a llegar a ningún resultado. Y lo cierto es que quizás el resultado no va a ser tan rápido como que se vaya efectivamente a determinar la responsabilidad penal del acto, pero sí puede implicar de que hayan medidas, políticas públicas que se tomen a largo plazo que permitan disminuir o mitigar también estos mismos focos delictivos. Como indiqué, la denuncia desde el ámbito jurídico es este puntapié al proceso penal, ¿verdad? Cuando yo denuncio, el Ministerio Público está obligado a examinar los hechos denunciados y revisar los antecedentes. Y si hay efectivamente antecedentes de la comisión de un delito, va a estar obligado, en definitiva, a continuar con una investigación, ¿ya? Eso es lo importante, al menos del ámbito jurídico, a diferencia, digamos, desde el ámbito estadístico, ¿ya? La denuncia permite conocer antecedentes, ¿ya? Da nociones más claras del tipo de delito que se está produciendo en ciertos sectores, como indiqué, y permite generar todos estos mapeos, estrategias, en definitiva, de persecución penal, ¿ya? ¿Cuál es el efecto, en definitiva, que produce la denuncia? Que una vez recibida, el Ministerio Público debe registrarla, la analiza y determina qué es lo que va a hacer. Si va a tomar decisiones trascendentales para el futuro de los casos en que se inició y va a continuar la persecución penal,
va a no investigar porque no hay antecedentes o eventualmente la responsabilidad estaría prescrita, o incluso puede decidir a posterior que, dado los antecedentes que hay, no voy a continuar con la investigación, ¿ya? ¿Qué es lo que se considera, como digo, si los hechos son constitutivos de delito, si efectivamente hay antecedentes disponibles, ¿ya? Si hay otras instrucciones del Ministerio Público, si además también hay formas de determinar la responsabilidad de algún imputado, o si hay algún detenido que eventualmente requiera declaración, si hay flagrancia, es decir, si se observó en el momento la comisión del delito, ¿ya? Y la gravedad del tipo de delito, y también si es que hay alguna víctima o se puede identificar. Todo esto, en definitiva, es lo que tiene presente el Ministerio Público al momento de recibir una denuncia y al momento de tener conocimiento de un eventual delito. Por ello es la importancia, digamos, de que haya de repente una o más denuncias que permitan esclarecer y armar de a poco, digamos, cada pieza arma este puzzle y nos puede dar un mapa o un escenario mucho más completo de lo que estaría ocurriendo, ¿no? Como digo, ¿y qué es lo que puede hacer el Ministerio Público? Poner término, suspender o no continuar la tramitación del caso, requerir información adicional, ya sea por sí mismo o a través de la policía, o formalizar la investigación. Cuando hablo de formalizar la investigación es ya, es decir, continuar con el proceso penal. La investigación normalmente tiene un plazo máximo de 2 años para investigar, y luego después con el cierre el fiscal va a decidir si acusa o continúa con un juicio oral, oral o penal, o eventualmente alguna otra de las diferentes opciones que existen, ya sea un procedimiento abreviado, simplificado, salidas alternativas, entre otros, o también, si eventualmente no hay antecedentes, Fiscalía puede determinar ejercer la facultad de no investigar, o eventualmente solicitar archivo provisional o derecho o oportunidad, digamos, de eventualmente continuar con el proceso. Lo importante también acá es que, como señalé anteriormente, la querella tiene la facultad o el impulso, no se quiere continuar con la investigación, la querella fuerza este hecho si es que efectivamente pasa la admisibilidad y acogida a trámite, ¿no? Muchas gracias por escuchar y por su tiempo. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesante la exposición. Lógicamente queda muy claro la importancia de denunciar y las formas que uno tiene para hacerlo. Le damos ahora la bienvenida a Daniel Johnson, que nos va a hablar sobre inseguridad, delitos e impactos en el comercio y sus clientes. ¿Qué nos muestran los datos? Daniel, todo tuyo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Estoy conectándome, mira, estoy fuera de la oficina porque tenía que presentar un proyecto en el gobierno regional, me robé una oficina y ahora espero lograr conectarme bien. Dígame, pantalla, por favor. Ahí se ve. ¿Se ve? Bien. Sí, se ve. Mira, parece que hemos logrado hacer todo lo necesario. No está en Bien. formato de presentación, pero se ve. Estamos bien. No está en formato de Ahí sí, presentación. ahí Estamos con un retardo entonces. Voy a ir un poco lento, pero bueno, vamos. Primero, preparé algunas láminas de contexto para entender cómo estamos viendo el fenómeno electoral hoy día en Chile, qué es lo que está pasando. Algunas láminas también para mirar cómo Chile se instala en el mundo y cuáles referencias podríamos usar para ver qué tan grave o no es la situación electoral que estamos teniendo hoy día en el país. También algunos indicadores que tenemos del retail, no del retail en particular, pero del comercio al menos, y algunos caminos de solución para poder afrontar esta situación, que si bien pareciera a momentos ser muy desesperanzadora, siento y sentimos como fundación que más bien la desesperanza está en que las medidas que hemos aplicado no han sido exitosas y no tenemos claridad en qué otro camino podríamos tomar para poder resolver el problema. Y eso es más fuerte que el problema no tenga solución. Entonces nosotros somos unos optimistas, nosotros creemos que el problema tiene solución, el problema está en que no lo hemos abordado desde donde deberíamos haberlo hecho. Entonces, partiendo en seguridad, Chile en el mundo, ¿cómo estamos? Bueno, hay un índice esto es del 2020, no tenemos la última actualización, pero es un instituto que se llama el Legatum Institute, de Inglaterra, que hace una evaluación de distintos ámbitos de los países. Y, bueno, aquí no se escondieron los nombres abajo, pero Chile fijan en distintas barras,
y cada una de estas barras es un ámbito que mide. De hecho, hay ámbitos de cohesión social, hay ámbitos de salud, hay ámbitos de desarrollo para hacer negocios, está el ámbito de seguridad. Y si bien Chile está en el lugar 37 de 167 países medidos en promedio de todos los indicadores, en el ámbito cohesión social está en el lugar 105 de 167 países, o sea, estamos en el último tercio. Evidentemente hay que mirar que esto fue medido en el año 2020 y por lo tanto era justo posterior al estallido social. Entonces ahí evidentemente la cohesión social se vio afectada. Pero en segundo lugar, de los que estamos más atrás, está la seguridad, en que estamos en este puesto número 67, 67, que es este rojo en la primera columna. Y en tercer lugar estamos en salud, que es esta tercera línea roja que está en 64. O sea, estamos en la medianía de la tabla y en general, cuando analizamos distintos indicadores en el nivel de seguridad de Chile, estamos en la medianía de la tabla de los países del mundo. En realidad uno dice, bueno, aquí hay solo 167, sí, son los países que tienen datos, porque hay muchos países que no tienen, que este instituto no puede hacer estudios porque no tiene datos, muchos países de África no tienen datos. Entonces, en general, de los países que se miden, que son estos 167, Chile está en la medianía de la tabla en seguridad. O sea, no somos un país que tenga un nivel de seguridad muy alto. Ahora, si comparamos a Chile con los otros países de la OCDE, que son los que están graficados en esta tabla, son todos los países de la OCDE, vemos, grafiqué en el eje vertical el ingreso, el PIB per cápita, y en el eje horizontal el nivel de seguridad, que está medido como percepción de seguridad y es una sola pregunta. Esto lo hace la OCDE, la que muestra estas estadísticas, pero le contrata al Gallup Institute, a una institución norteamericana de mediciones muy seria, y Gallup hace una pregunta en todos los países del mundo para medir la seguridad, que es simplemente, ¿se siente usted seguro al salir de noche en su casa, de su casa, sí o no? Entonces es una pregunta muy dura, que se puede medir igual en todos los países, y que tiene una respuesta dicotómica, ¿es sí o no? Y este es el porcentaje de las personas que contestan que sí, y como vemos, Chile es el punto rojo que está ahí en el gráfico, y vemos que Chile es uno de los peores, el que está más abajo de nosotros es México, y en general todos los otros países tienen mayores PIB per cápita y también tienen mayores niveles de seguridad. No podemos decir que hay una causalidad, evidentemente, no podemos decir que la seguridad es lo que motiva el PIB per cápita, pero sí podemos decir que hay una correlación bastante robusta entre el nivel de seguridad que sienten los habitantes de los distintos países medidos, de la OCDE en este caso, y el Producto Interno Bruto de esos mismos países. Ahora, si nos vamos a Chile, entonces, a ver, insisto, nosotros Chile tenemos un nivel de seguridad relativamente bajo si nos comparamos con países desarrollados como la OCDE, y estamos en la medianía de la tabla si nos comparamos con los países del mundo, y pareciera que estamos muy bien cuando nos comparamos con Latinoamérica, sobre todo en violencia. Por ejemplo, las tasas de homicidio, Chile tiene la tasa de homicidio, la segunda en realidad, tasa de homicidio más baja de todos los países de América. Solo Canadá tiene mejores tasas de homicidio que nosotros. Pero tenemos tasa de homicidio más alta que todos los países de Europa y que todos los países de Oceanía. O sea, somos, de nuevo, estamos en la medianía de la tabla en materia de seguridad, pero somos buenos comparados con nuestros vecinos porque vivimos en un barrio complejo, muy violento, y somos malos comparados con los países más desarrollados. Eso es. Ahora en seguridad en Chile, ¿cómo ha evolucionado? Si ustedes miran esta curva, es una encuesta que nosotros hacemos año a año, la misma encuesta, llevamos más de 20 años haciendo. Y si ven, la curva se mueve, pero si construimos una banda entre el 35 y 40%, estos son el porcentaje de hogares que declara haber sido víctima de robo en los últimos 6 meses, que esa es la pregunta que nosotros hacemos en la encuesta para ciudadanos. De robo o intento de robo, como está escrito abajo. Si vemos la curva y vemos la banda de este 35-40%, vemos que los puntos que sobresalen, en realidad los primeros puntos fueron bajos, pero ahí no
mucha explicación, pero el año 2002 en adelante se fijan que casi todos los puntos están dentro de esta banda. Hay uno el año 2006 que subió un poco, el año 2010 que bajó, eso dicen que el terremoto hizo cambiar todas las estadísticas sociales en general. Después el año 2014 tuvimos un pic de nuevo, el año 2019 un pic de nuevo, pero si se fijan, de ahí hacia atrás, ese periodo medio, la única respuesta que podemos dar a ciencia cierta es que se ha mantenido extremadamente constante en la cantidad de familias que están siendo víctimas de robo e intento de robo. Si bien cuando nosotros sacamos la encuesta, cuando sube en general el gobierno de turno reclama y la oposición le pega, y cuando baja el gobierno de turno celebra y la oposición se calla, y es lo que normalmente pasa, la verdad es que las comparaciones con el año anterior dan una visión súper miope, y lo que podemos decir simplemente es que no ha habido, a pesar de haber un aumento enorme en los recursos destinados a seguridad, no ha habido una diferencia importante en el impacto que estos recursos mayores han tenido en que las familias sean menos víctimas. Lo único que logró bajar de manera significativa y muy significativa en los delitos, las víctimas, fue la pandemia. Y por eso que vemos un año 2020 extremadamente bajo, el más bajo de todos los 20 años que nosotros hemos medido en cantidad de delitos, y un año 2021 de todas maneras bajo, pero ya rebotando con respecto a lo que tuvimos el año 2020, por supuesto porque teníamos menos gente en la calle, más policía, más gente en sus casas, entonces las casas también eran blancos, menos atractivos, y por lo tanto se produce naturalmente una baja en la cantidad de delitos a raíz de la pandemia. Si vemos, sin embargo, las tasas de homicidio, vemos que aquí el año 2021 fue un poco más bajo del 2020 en realidad, pero no está graficado ahí la estadística. Si vemos desde el 2003 al 2020, vemos que hubo un incremento de 1.400 a 2.700, o sea, fue un incremento de cercano al 80% en la cantidad de homicidios que ocurren en Chile. Entonces, si bien en la lámina anterior veíamos que las familias víctimas han bajado, lo que está pasando es que bajan los delitos en general, pero los más violentos, como los homicidios, siguen aumentando, a pesar de la pandemia en el año 2020. Los delitos violentos, como los robos con violencia, robos con intimidación, donde se clasifican los portonazos, las encerronas, se mantuvieron constantes en el año 2020, y los delitos que bajaron fueron los delitos menos dañinos, como los hurtos, robos por sorpresa. Y por lo tanto no podría erróneamente pensar que porque bajaron los delitos, bajaron las familias víctimas, tenemos una mejor situación delictual. La verdad es que no es directo, porque depende de qué delitos son los que están aumentando o no, porque los delitos son, por su tipología, de daños muy diversos. No es comparable un hurto con un robo con violencia, con una violación o con un homicidio. Evidentemente el daño que genera cada uno de estos delitos es muy distinto. El segundo problema es que en los imputados desconocidos, ¿qué quiere decir esto? Que es cuando entra una causa al Ministerio Público y tenemos la sospecha cierta de alguna persona que lo pueda haber cometido. Esto se da en los homicidios en general cuando son crímenes pasionales, cuando son violencia intrafamiliar, una riña en un bar que termina en un homicidio. En general ahí no había un afán, no era planificado el homicidio, por lo tanto no había un afán de esconderse inicial, y por lo tanto el victimario normalmente no se lograba esconder. Y por eso cerca del 70% de los homicidios que ocurrían, más en realidad el 80% de los homicidios que ocurrían en el año 2013, tenían un imputado conocido, se sabía que lo había cometido. En el año 2021 eso bajó aumentó el imputado desconocido a un 38%, o sea, prácticamente se duplicó la cantidad de participación de los imputados desconocidos en los delitos. ¿Esto por qué es? Porque los delitos de homicidio que están ocurriendo hoy día son más bien homicidios planificados o asociados a otros delitos planificados, como un robo con violencia que se transforma en un homicidio, y por lo tanto el delincuente había pensado cómo esconderse y por lo tanto lo logra hacer, o delitos que son planificados en sí mismos, como el homicidio, como puede ser un ajuste de cuentas, una mexicana, o otro tipo de delitos en que un sicariato, por ejemplo, en que se premeditó también, y por lo tanto tienen más vinculación, con lo que nosotros lo asociamos. No se puede también hacer un vínculo directo, no se puede pensar que es 1 a 1, pero uno puede suponer con cierto argumento que estos tipos de delitos están asociados a bandas delictuales. Y por lo tanto tienen una condición muy distinta a los delitos que teníamos el año 2003. O sea, no solo han aumentado los homicidios, sino que la tipología de delitos se ha hecho más compleja. Ahora, personas que declaran incivilidades en los barrios también se está
manifestando bastante alta. Lo naranjo es lo que lo ven, o sea, el 23% de los chilenos ven que hay consumo de alcohol y droga en la vía pública, el 17% ve que hay venta de droga cercano a su casa, y el 10% dice que escucha balaceras o disparos alrededor de su vivienda. Y la evaluación de las instituciones ha venido cayendo en general. En el mismo índice nuestro, nosotros le pedimos que diga qué nota le pone de 1 a 7, desempeño, seguridad de carabineros, la PDI, Gendarmería, el alcalde de la comuna, la Defensoría Penal Pública, los fiscales del Ministerio Público. Y como ven, en general todos han venido a la baja, algunos más que otros, pero en general todas las instituciones están siendo mal evaluadas en materia de seguridad. De hecho, casi todas con nota roja, y se salvan con un cuadrito el alcalde, Gendarmería y la Policía de Investigación. Ahora, sobre el comercio, esto lo deben conocer ustedes, pero es la Cámara Nacional de Comercio que hace una encuesta también de victimización anualmente, pero del comercio en particular, es un suma al comercio. Y como vemos, ellos lo hacen semestralmente, y como vemos también se produjo una baja enorme en el año 2021, aquí los dos últimos puntos son del año 2021, el primer y el segundo semestre, que fueron más bajos en general que el promedio histórico. Pero ya estamos viendo un rebote, y esto evidentemente era porque el comercio estuvo mucho más cerrado en el año 2021 que en los años anteriores. En el año 2019 no se hizo la encuesta, entonces no tenemos información para ese periodo. Ahora, con respecto a la apertura de los locales, se hizo una comparación del primer y segundo semestre del 2021, entendiendo que el primer semestre estaba mucho más cerrado, y evidentemente al ir abriendo los locales comerciales, los centros comerciales, se ve que hay un aumento en la victimización, del 41 al 47,9% en el nivel nacional, en Santiago del 45 al 51, y en regiones que siempre la victimización es algo más baja, de un 38 a un 45,7%. Después, ¿qué otros daños, qué tipologías de delitos son las que se están dando más frecuentemente en el comercio? Lo principal es otros daños materiales, lo que se dio el primer semestre del 2021, evidentemente causado por la violencia del estallido social. El hurto, un 16,9, que eso es bastante histórico, el hurto es el delito que con más frecuencia ocurre en el centro comercial. El hurto hormiga, 15,7, el robo de accesorios de vehículos de uso comercial, 11%, robo de mercancía en ruta, un 7,3%, delito económico 6,5, robo con violencia 3,6, robo de vehículo de uso comercial 3,2 y saqueo un 2%. Y en lo mismo, pero visto en la tipología de comercio, vemos que los más afectados están siendo las tiendas del retail, y principalmente por el hurto, el robo hormiga y los robos de mercancía en ruta. Y por otro lado vemos que en el caso de los comercios de menor tamaño, el delito que les generó más daño fueron los otros daños materiales a los locales comerciales, por supuesto, como decíamos, producto de la pandemia. Después, también en esta misma encuesta vemos que un 57% de los victimizados no denunció nada, y de aquellos que denunciaron solo un 15% obtuvo resultados esperados. Esto lo voy a pasar rápido porque hay varias láminas más. Pero vemos que, ¿por qué no denuncia la gente? Porque no confía en la eficacia de la denuncia principalmente, o por ser robos de bajos montos. O sea, que el costo de denunciar es más alto que el beneficio que encuentran que pueden tener al hacer la denuncia. Como decía el expositor anterior, es fundamental denunciar. La denuncia no es solo para mi problema, no es para que encuentren el bien que a mí me robaron, o encuentren al delincuente para que de alguna manera se produzca un resarcimiento del delito, sino porque con información el sistema puede evitar que otros sean víctimas también de delitos, del mismo delito por el mismo delincuente. Y por lo tanto, aunque no tenga ningún impacto en mí, en el robo que yo fui víctima, es necesario denunciar porque es un rol social en el que uno puede evitar que otros sean víctimas del mismo delito que yo lo fui. Después, el comercio ambulante, que evidentemente es un problema enorme y que está siendo un problema grande en Santiago. Un 36% de los encuestados del comercio declara que tiene comercio ambulante ilegal en sus alrededores. Según zona, en Santiago es mayor, el 38,3%, y en regiones un 35,8%. Y esto, ¿cómo ha venido cambiando? Se ve que ha fluctuado.
si bien tuvo, aquí hay que medir la curva naranja, que es la que sí tiene comercio legal alrededor, él tuvo el segundo semestre del 2017 fue el pic, después bajó, ahora estamos volviendo, después de la pandemia, a ver un nuevo crecimiento de un 57,9%. Estas son las respuestas del comercio de la encuesta de la Cámara Nacional de Comercio. Me falta una más, que dice que respecto al control del comercio ambulante legal, la gran mayoría dice que no existe un control, que no ve al menos un control, que es la banda naranja, y eso representa el 77% total nacional, y las ciudades que tienen menor percepción de control es Puerto Montt, seguido por Viña del Mar, Valparaíso, y después Concepción y Talcahuano. Después, hemos hablado aquí de delitos, de personas que han sido víctimas de delitos, de la comisión de delitos como el comercio ambulante, pero ¿qué pasa con la percepción de inseguridad? Porque hoy día en Chile, si le preguntamos a cualquier chileno cómo está la situación de inseguridad, todos van a contestar que ha empeorado y que sentimos alto temor. Pero ¿por qué si es que el delito pareciera no estar tener la misma evolución? Si bien la pandemia bajó los delitos, bueno, algo dijimos ya porque los delitos más violentos están aumentando, pero analicemos un poco esa sensación, esa percepción de temor. El porcentaje de personas que se ubican a nivel de temor alto, si bien está en la misma curva que veíamos antes para la cantidad de delitos, en la misma encuesta en realidad, del 2020 hasta al 2021, tiene más de 20 años, los tres últimos puntos están en el nivel más alto que hemos visto en toda la serie histórica. Este es un índice que se compone de 7 preguntas distintas. Si se siente atemorizado de salir de noche en su casa, si siente que la situación delictual ha empeorado, si cree que mejorará en el futuro, etc. Son 7 preguntas diferentes. Y esas se agrupan y vemos que estamos, a pesar de que en la pandemia bajaron los delitos, estamos en el nivel de temor en los últimos 3 años ya de manera sostenida, más alto de toda la serie histórica. Y esto se manifiesta principalmente en Santiago, donde hay un 23% de las familias que se posicionan en un nivel de temor alto, en regiones un 15%, el nivel socioeconómico bajo es el más afectado con 24% contra un 13% en el nivel alto, y las mujeres son mucho más afectadas con un 26,3% contra un 14% de los hombres. O sea, el temor es un problema que está afectando muy fuerte, que estamos en un nivel muy alto y que afecta a grupos socioeconómicos puntuales, a ciudades, se concentra en cierto grupo económico, en ciertas ciudades y en cierto grupo sexual, en las mujeres. No sé si grupo sexual es lo correcto, hoy día está muy difícil apuntarle. Después, se le pregunta también si ha realizado alguna medida para evitar ser víctima de delito. El 70% dice de las familias que ha realizado alguna medida, un 74% ha dejado de salir a ciertas horas, un 74% ha dejado de usar artículos de valor en público, un 71% ha dejado de ir a ciertos lugares y un 62% ha reforzado la seguridad de su casa. O sea, todas restricciones, porque incluso el reforzar la seguridad de la casa evidentemente significa un costo alternativo del recurso que podría haber usado si no sintiera temor en otra cosa de un mayor beneficio. Entonces, vemos que la situación está generando un problema, la situación de inseguridad, aún que puede ser más grave que el delito mismo. En el comercio, de nuevo, la encuesta de la Cámara Nacional de Comercio, también hay una cantidad importantísima de personas que han hecho medidas para protegerse. Cámaras de seguridad, reducir el manejo efectivo en tienda, mayores protecciones como rejas exteriores, instalación de alarmas, coordinación con locales vecinos, etc. El 75,2% instaló cámaras de seguridad, el 72% redujo el manejo efectivo, o sea, son 6,2 medidas en promedio por local. O sea, al comercio le está generando un costo enorme, el delito también. Esto ya lo habíamos visto, perdón, se me cruzó. Y la encuesta CEP, que acaba de salir, que esta fue que se hizo el trabajo de campo entre abril y mayo del 2022, ahora recién. Vemos que la delincuencia, los asaltos, etcétera, y el narcotráfico, bueno, la delincuencia, los asaltos siguen siendo la principal preocupación que cree la ciudadanía que el gobierno debería hacerse cargo, que esa es la pregunta que hace la CEP, y aparece lejos en el primer lugar de la encuesta. Ahora, ¿dónde se concentran los delitos? Porque una cosa es el promedio, lo que hemos visto son promedios nacionales, promedios del comercio, hemos visto algunas aperturas en algunas ciudades, pero ¿dónde se concentra territorialmente el delito? Si vemos en la Comuna de Providencia,
Estos son los delitos totales registrados por denuncia, porque hay delitos que los no denunciados no entran al sistema, entran en realidad las denuncias y las detenciones en flagrancia que hace Carabineros de Chile y la Policía de Investigación. Y vemos que en la comuna de Providencia los delitos se concentran en el Costanera Center, también en la esquina de Tobalaba con Apoquindo, y también cercanas al Museo de Bellas Artes. Pero el punto de mayor concentración de delitos que aparece es el Costanera Center, un gran centro comercial. Si vemos en la Florida, donde se concentran los totales de delitos denunciados, nuevamente lo vemos en el Mall Plaza Vespucio y en el Mall Florida Center. Si vamos a Huechuraba, lo vemos en el Mall Plaza Norte y en el centro de Huechuraba. Esto es extraño porque es justo donde está la municipalidad, donde está Carabineros también ahí mismo, pero también hay hartos comercios alrededor y también ahí se produce la concentración de delitos. En Estación Central, en el eje Alameda, pero principalmente donde están el comercio, bueno, en el terminal y los terminales de buses, Terminal Alameda, Terminal San Borja. Por su parte, en Las Condes vemos una concentración menor que en los otros lugares, pero vemos que en el Parque Arauco se concentra, en el Las Condes, en el mall, este es el mall que está ahí en Bilbao con Pablo Hurtado, no me acuerdo el nombre, y en el Portal de la Reina. Los Dominicos. ¿Perdón? Mall Los Dominicos. El mall Los Dominicos. Entonces vemos que ahí hay una concentración también de nuevo en el comercio. En Maipú, bueno, en el mall Arauco Maipú, y en el centro también de Maipú, en la Plaza Maipú. Pero número de delitos es distinto al daño del delito. Ya lo habíamos dicho antes, hay delitos que son más dañinos que otros. Nosotros nos trajimos al investigador, porque era un chileno a trabajar en la fundación, que hizo una tesis doctoral en la Universidad de Cambridge, que inventó el Harm Index, que permite priorizar el accionar del sistema de justicia en función del daño que genera el delito. Estos son los delitos de mayor connotación social, que fue un iluminado que hace algunos años atrás inventó que estos eran los delitos más importantes, ¿no? Y metió hurtos, robos con violencia, lesiones, hasta violaciones, homicidios. Evidentemente, estamos mezclando peras con manzanas, y estos delitos, si bien puede ser que sean los que estén generando mayor dolor a la ciudadanía, porque ocurren, o son poco dañinos, pero ocurren mucho, o son muy dañinos, pero ocurren poco, pero lo que vemos es que no son sumables entre sí, porque evidentemente el daño que produce un hurto o un robo con violencia son muy distintos a una violación o un homicidio. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo los podemos sumar? Y, a ver, ¿por qué no basta en realidad? ¿Por qué no basta el número de delitos? Porque no sabemos cuánto ha aumentado el daño que estos delitos generan, porque no sabemos dónde se concentran, en qué lugares se concentra el mayor daño, porque no sabemos quién genera un mayor daño. Por ejemplo, incluso hablamos de prontuario policial, tiene 10 detenciones anteriores, pero es bien distinto 10 detenciones anteriores por hurto que 10 detenciones anteriores por homicidio, por supuesto que es distinto. Aunque evidentemente son personas que necesitan ser ingresadas al sistema de justicia, pero es distinto el delito que cometió uno al otro. ¿Y en qué se concentra mayor daño? Por ejemplo, ¿en quién? ¿En qué víctimas son las que están concentrando mayor daño y no mayor cantidad de delitos? Entonces, ¿cómo calcular el daño de un delito? Bueno, esta es una típica pregunta súper difícil de responder. Se trató de evaluar económicamente alguna vez. Decían, no, si el bien robado es más caro, evidentemente hay un mayor daño. Pero bueno, si le roban un Mercedes a una persona que tiene 10 Mercedes, o le roban una Citroneta al que es solamente trabajo, puede ser que el daño que le hagan a esa persona es distinto. Entonces, hay muchas formas de intentos de medición y había muy poco consenso en cómo hacerlo. Pero lo que dijimos es que el Chile ya se puso de acuerdo, y hay un código penal. Y el Código Penal establece penas, y nosotros pasamos todas las penas, incluso las de multa, a días, y multiplicamos los delitos que ocurren por los días de condena que se te pierde un poco el audio, Daniel. Entonces, el índice de daño pondera cada delito de acuerdo a las penas. Bien, porque me reclama que tengo una conexión. Ahí díganme si me escuchan un poco mejor. Ahí se escucha mejor, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Vean las curvas, cómo los hurtos bajaron en importancia enormemente, los robos con violencia aumentaron enormemente, y aquí están las encerronas y los portonazos, que son robos con violencia o con intimidación. En segundo lugar, aumentaron mucho los robos en lugar habitado, o sea, cuando entran a robar una casa.
y después los robos de objetos desde vehículo motorizado, de o desde vehículo motorizado. Y se fijan que los homicidios que podrían haber aumentado, si bien aumentan mucho, evidentemente, en ponderación, pero siguen siendo relativamente bajos en daño, porque afortunadamente las tasas de homicidios que tenemos en Chile no son todavía altas. Lo que nos preocupa enormemente es el crecimiento que están teniendo esas tasas de homicidio. Y las violaciones empiezan a tomar preponderancia también. Entonces, ¿qué pasa con esta medida? Entonces vemos que los robos con violencia o intimidación son lejos los que están generando mayor daño. Y si comparamos el periodo de Chile, vemos que nosotros pusimos los dos, el índice de daño y la cantidad de delitos en un valor 0 en el año 2005, y de ahí vimos evolución. Y vemos que entre los años 2011 y 2014 se produjo una disminución en la cantidad de delitos, que está medida en la línea azul. Sin embargo, entre el 2012, 13 y 14 hubo un aumento en el daño. Entonces podríamos haber estado celebrando una menor cantidad de delitos, pero el daño aumentó. Y lo mismo, y al revés, pasa en los años 2016 al 2020, en que vimos un aumento en la cantidad de delitos, pero el daño se mantuvo prácticamente constante, porque los delitos que aumentaron no fueron los más dañinos. Ahora, volvamos a mirar los mapas. Decíamos que en Providencia la mayor cantidad de delitos está en el Sky Costanera, en el Costanera Center. Pero si solo miramos, sacamos de esto todos los otros delitos y solo miramos los robos con violencia o intimidación, que son los que están creando más daño, porque no tengo todos ponderados en este gráfico, ya lo tendremos a futuro. Pero lo que hice fue simplemente dejar los robos con violencia o intimidación, que son los que están generando más daño, eso se produce. O sea, cambia de esto, de esa concentración en el Costanera Center, a esto, a una concentración enorme en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y no sé si han pasado por ahí los fines de semana, pero han visto lo que hay ahí en el Museo de Bellas Artes, una alta concentración de comercio informal. En la comuna de La Florida, que veíamos que se concentran los delitos por frecuencia en el Mall Plaza Vespucio y en el Mall Florida Center, cambia totalmente la distribución y empieza a ver aquí en la Villa Nueva Amanecer una concentración importante y en otros lugares. O sea, se ve que si bien el Mall Plaza sigue siendo un lugar de concentración de robos con violencia, pero está mucho más diluido y se producen mucho más en otros lugares. En la comuna de Huechuraba, ahí se produce un aumento de la concentración en el Mall Plaza, ahí sí hay, pero probablemente por las salidas y entradas, por los portonazos, pero también aparece el Movicenter y ahora desaparece el centro de Huechuraba y empieza a aparecer en Avenida El Salto. Entonces, lo que vemos es que no basta entonces contar delitos, sino que tenemos que considerar cuáles son los delitos que están generando más daño, y para poder hacernos cargo del daño que está produciendo el delito en el comercio, tenemos que entender cuáles son los delitos que en este se producen, y si el comercio es o no un concentrador de daño de delito o de cantidad de delito. Ahora, yendo a otro mundo, ¿cómo se desempeña el sistema de justicia y seguridad y justicia chileno? El 5% de las causas, solo el 5% de las causas que ingresan al Ministerio Público son resueltas. Resueltas entendemos como que tienen un resultado positivo de la investigación, o sea, hubo una condena, hubo una salida alternativa, pero con una declaración de culpabilidad. Sin embargo, el 3% de los delitos, o sea, el 5% de las causas resueltas, pero lo que pasa es que aquí no todo se denuncia, entonces si consideramos solo los denunciados, ahí se ser imputado conocido, pero no es, en realidad son los denunciados, lo que quería decir, baja al 3% de los delitos ocurridos, si consideramos los denunciados. El 50% de las personas que cumplen condena vuelve a ser condenado antes de 3 años, y sobre el 70% vuelve a tener contacto con el sistema de justicia. O sea, el segundo mundo, que es la reinserción, evidentemente no está siendo efectiva. Y en los últimos 10 años, en realidad esta medición, para ser justo, la hice del 2000, la última se hizo entre el 2008 y el 2018. Y habíamos exactamente duplicado el presupuesto en 10 años en materia de seguridad y justicia. Esto significa un crecimiento del presupuesto público del orden del 7%, mientras que el presupuesto de la nación creció del orden del 3,5%. O sea, le dedicamos el doble de esfuerzo a la seguridad. Sin embargo, veíamos en los gráficos que, si no es por la pandemia, las tasas de familias victimizadas se mantienen absolutamente constantes. Entonces, hemos hecho un esfuerzo, no es que no hayamos asignado recursos a la materia, sin embargo, no hemos tenido resultados satisfactorios. Entonces, de esta persecución preferente, de este esfuerzo en perseguir, tenemos que movernos para tener resultados distintos.
¿Y hacia dónde podemos movernos? Primero, hacia una prevención temprana del inicio de carreras delictuales, hacia una persecución, pero focalizada en donde se genera mayor daño, o donde podemos resolver un problema de mayor volumen, y hacia la reinserción social, donde conocemos a las personas que han delinquido, por lo tanto tenemos herramientas para tratar de evitar esa causa que hicieron a esa persona delinquir. En prevención, ¿qué podemos hacer? Conocemos factores de riesgo de cometer delitos. El 69,3 personas, esto fue un estudio que hicimos hace 6 años atrás, de factores de exclusión de población privada de libertad, y vimos que el 69,3% de los detenidos, no, en realidad justo esta medición fue un estudio de Adams, que se llama, que fuimos a las comisarías y tomamos test de droga a todas las personas que habían sido detenidas en esas comisarías. El 69,3% de los detenidos estaba bajo la influencia de las drogas, no alcohol, en ese caso, no lo medimos. El 86% de las personas que están privadas de libertad adultas tienen educación escolar incompleta, mientras en la población general esto alcanza menos del 10%. Por lo tanto, tenemos un trabajo que hacer con los niños que están desertando el sistema escolar, que sabemos quiénes son con nombre y apellido, porque el Estado le paga a través del Ministerio de Educación la subvención a los colegios en función de la presencia escolar, de los niños que están yendo a clase. El 60% fueron padres antes de los 20 años, de la población privada de libertad adulta. El 46% pasó por el Sename, el 65% abandonó su hogar, el 26% tuvo alguno de sus padres privados de libertad. Estos factores se concentran en cierta población y, por lo tanto, nosotros decimos que para poder resolver el problema delictual no tenemos que pegarle al saco. O sea, es ideal y nos encantaría resolver todos los problemas sociales, pero aquí tenemos que implementar programas que fortalezcan factores protectores para la población que concentra factores de riesgo, que es una población sumamente acotada. Esto no es generalizado, y por lo tanto se parece mucho más a un trabajo de acupuntura que pegarle al saco. Y esto es posible, y existen programas con evidencia de éxito para resolver estos tipos de causas de delito. Y esto además se concentra en ciertas poblaciones y también en ciertas personas, pero también en ciertos sectores de la ciudad, y por lo tanto el trabajo se puede hacer a través de ciertos municipios. Por otro lado, ¿qué podemos hacer con una persecución penal y el sistema de justicia? Bueno, estamos colapsando a los fiscales. De hecho, los fiscales ya están colapsados. Calculamos que el volumen de causas que tiene un fiscal en promedio es más de 40. O sea, un fiscal está investigando en paralelo más de 40 causas. Y por lo tanto, el tiempo que tiene para dedicarle a una investigación seria es cero. O sea, tratan de hacer diligencias, instruyen diligencias a los órganos auxiliares, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, que vaya a tomar una declaración, pero en la práctica saben que esas causas no van a tener resultado positivo. Sin embargo, desgastan recursos porque tienen que cumplir con ciertas mínimas funciones. Y otras causas lo archivan también, tempranamente, que no está mal el archivo, si es que ese archivo es no permanente, sino que después se puede reabrir cuando aparezcan otros antecedentes. Pero lo que hay que introducir es algo que ustedes en el retail lo conocen muy bien, que es gestión, que es cómo hacemos el sistema más eficiente, cómo llevamos al sistema penal a su máximo nivel de eficiencia. Y eso pasa principalmente por una priorización de causas y diligencias, promoviendo el esclarecimiento de los hechos. Por un lado, los delitos más complejos y que requieren más tiempo tienen que estar desarrollados esas investigaciones por una fiscalía especializada. Y nosotros proponemos que sea una fiscalía con sus facultades supraterritoriales, porque no se pueden investigar delitos de, por ejemplo, robo de mercadería en un camión cuando sabemos que se roban el camión en un lugar, entonces cae en una fiscalía, después se almacena en otro, después se vende en otro, y por lo tanto son delitos que no ocurren en un solo lugar, sino que es una banda que opera en distintos lugares. Y por lo tanto necesitamos fiscalías no solo regionales, sino que fiscalías que sean suprarregionales para entender, para poder hacerse cargo de investigaciones mucho más complejas. ¿Qué pasa con las aduanas? Con todo el contrabando que entra, por ejemplo, también es algo que hay que controlar a través de una estructura de este tipo. En segundo lugar, tenemos que tener un tratamiento diferenciado de los casos en función del daño y de los recursos disponibles. No vamos a poder investigar todo, investiguemos primero lo que hace más daño para después, resuelto eso, entrar a investigar las causas, agrupándolas, las causas que puedan ser menos dañinas. Y definir criterios de éxito de las investigaciones y el sistema de evaluación de fiscales, y hacer a través de esos criterios de éxito un sistema de evaluación de fiscales y de las fiscalías en función de este resultado exitoso. Hoy día los fiscales los evaluamos en función del tiempo que se demoraron en una causa. Y entonces el incentivo es en las causas que pueden resolver antes, a los últimos eslabones de las cadenas delictuales. Y no hacer
hacemos una diferenciación por causas más difíciles o por causas que pueden estar generando mayor daño a la ciudadanía. Entonces tenemos que establecer criterios diferentes que permitan generar incentivos para que los fiscales investiguen prioritariamente lo que está generando más daño a la ciudadanía. Y por último, reinsertar. Tenemos que propiciar la reinserción social. O sea, al final no existen prácticamente las penas perpetuas, se aplican extremadamente poco. Entonces las personas que están delinquiendo vuelven a delinquir. Y nosotros en las cárceles tenemos varios problemas. El primero es que la selección para saber a qué galería, por ejemplo, esta es la galería 7 de la ex penitenciaría de Santiago, con qué criterio se mete a estas personas juntas en esa galería, es del lugar donde provienen. Para que no tengan riñas adentro, se defienden entre clanes, entonces replican la misma organización criminal que estaba operando fuera de la cárcel, se replica inmediatamente al interior de la cárcel, y si alguno de ellos quisiera dejar esa organización criminal, evidentemente no puede dejarla, porque está cooptado por los mismos líderes de esa banda que tienen celdas de lujo y que están vigilándolos permanentemente. Entonces, para poder tener un sistema de reinserción, lo primero es esto es una cosa también, que es decir, que los delincuentes más prolíficos pasan por el sistema de justicia. A pesar de que son pocas las probabilidades de detectarlo en un delito, los más prolíficos cometen 20 delitos o 30 delitos al año. Y cuando ya cometen el 20º delito, la probabilidad de capturarlo en alguno de los 20 delitos ya es de un 70%. Y cuando cometen 30 es cercana al 90%. Y cuando cometen 40 es prácticamente el 100% de probabilidades de que en alguno de los delitos que cometió el sistema lo detecte. Y por lo tanto podemos investigar cuáles son las causas que hicieron que esa persona delinca y tratar esas causas. Y por supuesto el tenerlos recluidos en función del barrio donde vienen es algo que no permite un tratamiento efectivo. Hay que aplicar instrumentos de diagnóstico de factores de riesgo al momento del ingreso al sistema y segmentar a la población de acuerdo a dichos factores y no al lugar de donde provienen. Exigir que los programas implementados tengan evidencia, o sea, que hayan demostrado ser exitosos. Solemos decir, no, le vamos a dar una educación de trabajo, y la verdad es que si la persona tiene un problema de adicción, da lo mismo que le enseñemos a trabajar, no va a poder resolver su problema. Entonces hay que pensar que los programas tienen que hacerse cargo de las causas del delito, y no podemos seguir pagando solamente porque le dieron un tratamiento. Tenemos que pagarle a las instituciones que prestan servicios de reinserción en función de la disminución de la reincidencia. Si logra disminuir la reincidencia con su programa, le pagamos, pero si no hace el trabajo al final, si solo lo llevó a un tratamiento que no tuvo ningún resultado, la verdad es que no tiene sentido que el Estado no considere un factor que no sea de proceso, sino que sea un factor de resultado para el pago. Y por último, evitar privilegios carcelarios, ya lo decíamos, pero también con protocolos estrictos de aplicación obligatoria para evitar este tipo de segmentación. Además que sabemos que la cárcel ya no es incapacitadora de comisión de delitos, sino que hay muchos delitos que se cometen desde la cárcel. Y además proponemos implementar un programa de denuncia. Whistleblowing se llama en inglés, pero es simplemente como que haya un sistema reservado para hacer denuncias y para poder detectar situaciones ilegales al interior de las cárceles. Por último, quería contarles la reforma policial. Se ha hablado mucho de la reforma policial, hay muchas opiniones al respecto. Nosotros pensamos que la reforma de Carabineros tiene que establecer muchas acciones, pero ¿para qué? Para que mejore la prestación de servicios de Carabineros. No es para castigarlo, no es para cambiar lo que son hoy día, no, es cómo llevamos a Carabineros también a su máximo nivel de eficiencia en la prevención de la comisión de delitos. Y eso pasa por reformular el sistema de formación, porque tienen que tener un análisis, la capacidad de analizar críticamente el trabajo como todos lo hacemos en el trabajo de nuestro día a día, para ver si lo estamos haciendo bien o mal, y que no sea solamente el cumplimiento de un protocolo. Tiene que haber un rediseño de la gestión de personas para que los mejores no vayan a los lugares más tranquilos, para que tengamos ojalá el mejor comisario en la comisaría más compleja, y que le paguemos a él un sobresueldo, un incentivo, y no solo estemos pagando a alguien que se va hoy día a Coyhaique, cuando en Coyhaique la verdad es que ya no tiene ningún problema vivir, sino que es con todos los servicios y sistemas que hay en el lugar quizás uno de los más agradables de Chile, en que no hay delito, tienen una vivienda de calidad y además ellos reciben un sobresueldo, no que lo reciba el carabinero que está en el lugar más difícil. Revisar las funciones policiales y la orgánica policial, evidentemente, para tratar de evitar la duplicidad de funciones.
alinear la estrategia y la gestión policial con la reforma que está en curso hoy día. Y otros 2 proyectos, nosotros proponemos la entrega de cámaras corporales a todo el personal de Carabineros que está activo en el territorio, cámaras que no son GoPro, que son cámaras profesionales, policiales, que graban, incluso se activan solas, por ejemplo, cuando un carabinero desenfunda su arma, y va siempre grabando, entonces deja que no se pueda borrar los 2 minutos anteriores del desenfunde, o incluso si se cae el carabinero por un acelerómetro, también empieza a registrar esos 2 minutos anteriores. Entonces, estas cámaras han demostrado que son buenas para mejorar el trato de la policía hacia los ciudadanos, pero muy importante para mejorar el trato de los ciudadanos a la policía también. Y evidentemente mejora la evidencia en el caso que hay delito. Y por último, patrullaje focalizado donde se concentran los delitos. Los patrullajes sí funcionan, pero el problema que tenemos en Chile es que Carabineros está copado de un montón de funciones que no aportan valor: acompañar a una persona a hacerse un alcotest, entregar una orden judicial, ahora se piensa hasta que el control de elevación del Transantiago. Hay muchas cosas que se piensa que Carabineros deberían prestar servicio, pero la verdad, el mejor servicio que puede prestar Carabineros es en el patrullaje preventivo en el territorio. Y tenemos que hacer que tengan más tiempo para esto, pero no en cualquier lado, en los lugares como veíamos en las primeras láminas donde se concentran los delitos. Y esto también está demostrado que funciona, y si lo sumamos al índice de daño que les mostraba, pueden hacer un trabajo aún más efectivo. Eso es lo que tenía preparado. No sé si hay preguntas, comentarios. Gracias, Daniel. No es que le esté dando un tono terrorífico a la conversación, tengo un problema con la luz, por eso estoy medio oscuro. Harta cosa interesante lo que presentaste, harto potencial de cosas que se pueden solucionar con interés, lo más probable, ¿cierto? Que muchas veces cuesta encontrarlo en todos los actores que tienen que participar acá, pero también algunas cositas que también esta sensación de inseguridad que uno ve normalmente compleja, ¿cierto? En este caso, también vemos que las estadísticas están dentro también de lo que ha ido ocurriendo en los últimos años, por lo menos en el set de delitos. Entonces, hay una percepción de inseguridad claramente orientada o gatillada por el aumento de los delitos más violentos, y que finalmente son los que nos generan esa ansiedad y esa sensación. Te agradezco mucho, Daniel, la presentación, muy interesante. También, Sebastián, tengo algunas preguntas que me llegaron por interno que se las voy a ir haciendo ahora. En 2 segundos la hago porque estoy justamente, como les dije, con un problema aquí medio técnico. Denme 2 segundos y voy con las preguntas. Para Daniel, ¿qué opina sobre la posibilidad de que los guardias municipales tengan más facultades? Absolutamente necesario. A ver, el problema de los guardias municipales es que no todas las municipalidades tienen la misma posibilidad de tener guardias municipales. Entonces, el problema es que veíamos que la inseguridad se concentra en distintos lugares y se concentra de manera distinta. O sea, hay comunas que son más inseguras que otras. Entonces, hay municipalidades, por ejemplo, en el sector oriente de Santiago, Las Condes, Los Anestías, Providencia, tienen guardias municipales muy bien preparados y muy bien equipados. Y uno pensaría, esos guardias evidentemente tienen que prestar más servicios, por ejemplo, hacer un alcotest. ¿Por qué luego acompañar a un carabinero que tiene una preparación distinta, que tiene facultades para detener, para hacer otras funciones? No tiene sentido. ¿Por qué no lo acompaña un guardia municipal? Y de hecho ya hay algunos acuerdos esbozados que se están empezando a hacer para ese tipo de colaboraciones. El tema está en que cuando se libera un carabinero, tiene que patrullar en Las Condes, porque el que permitió que se liberara está en Las Condes, o quizás debería irse al lugar donde se está generando más daño por el delito, que quizás no es ahí en Las Condes. Entonces, hay una inequidad, evidentemente, en la seguridad a raíz de las capacidades que tienen los municipios de generar también otros servicios. Pero evidentemente, tenemos que liberar a carabineros de funciones que nos aportan valor, y los guardias municipales pueden ser un liberador. El tema está dónde se usan después los recursos liberados. Claramente. Otra pregunta, Daniel, ¿se debería reimpulsar la ley de seguridad privada que duerme en el Congreso? A ver, yo hice algún análisis hace harto tiempo, entonces no la conozco tan en detalle como para atreverme a opinar hoy día sobre la ley. Pero evidentemente tenemos que reformular el sistema de seguridad privada. O sea, hay problemas de origen, o sea, también hay intereses cruzados, entonces creemos que sí, porque que debería ser mucho más abierto el que pudiera monitorearse quién puede desempeñar la función de guardia privado.
Creemos que eso está absolutamente restringido al OS-11 nomás de Carabineros y eso genera ciertos vicios que yo creo que es necesario regular. Así que sí, yo creo que es necesario hacer cambio. Si la ley que está hoy día en el Congreso durmiendo es la que soluciona justamente las cosas que hay que solucionar, no me atrevería, la verdad, a ser irresponsable que no la conozco tan en detalle. Ahora, yéndonos a un tema que es bien complejo, sobre todo para nosotros los retail, ¿cierto? Viene esta pregunta que el comercio ambulante, que está hoy día copando muchos espacios públicos, y ello afecta obviamente al comercio establecido, uno lo puede ver muy clarito en el centro de Santiago hoy día, en Paseo Humada, Estado, etc. ¿Cómo crees tú que se podría enfrentar este problema? ¿Eso es un problema de los permisos municipales que amparan esta ilegalidad? ¿Cómo se mezcla ese mundo? A ver, por supuesto que para que el comercio exista tiene que haber reglas claras y legalidad en el cumplimiento de las reglas. O sea, es impensado un país en que tengamos liberado la posibilidad de poder vender cualquier cosa incluso. Entonces tenemos que hacernos cargo del comercio ambulante. ¿Cómo? Primero, hay que entender que lo que están haciendo es ilegal. O sea, evidentemente tiene que haber una persecución cuando tú haces un acto ilegal. Eso es lo primero, y es evidente que es así. ¿Cuál es la solución más factible? Hoy día vemos que la capacidad policial está absolutamente reducida y hay un desprestigio institucional tal que hacen que incluso tengan dificultades para cumplir su propia función. Hoy día veíamos que en ciertos barrios Carabineros trata, pero para poder lograr desarticular el comercio ambulante tienen que entrar con equipamiento que antes no era necesario. Antes uno se acuerda que iba caminando por el centro y escuchaba un par de chiflidos y todos los comercios ambulantes agarraban sus bolsas y salía corriendo porque venía una pareja de Carabineros a 3 cuadras. Hoy día Carabineros tiene que llegar con armamento, con los equipos de orden público para poder generar algún efecto. Entonces, allí hay una dificultad muy grande, entonces ya no es suficiente. Pero el comercio ambulante se abastece de contrabando en un porcentaje importante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las aduanas hoy día? Es algo que nos tiene que preocupar. He conversado con policías de investigaciones, estamos ahí viendo elaborar un proyecto, porque tenemos volcado el sistema de control aduanero chileno hacia lo que sale del país, porque hay una presión muy grande de que no nos quiten como las categorías que tienen la flota chilena, los barcos de navieras chilenas, o que salen de puertos chilenos más bien, y que lleguen a Europa, porque si pierden la categoría se van a demorar mucho más en desembarcar. Y por lo tanto hay un esfuerzo muy grande de fiscalizar todo lo que sale del país. Pero tenemos un esfuerzo que es absolutamente asimétrico con lo que está entrando al país. Y sabemos que están entrando desde cigarrillos de Paraguay en una cantidad increíble, hasta armamento de grueso calibre. Entonces, ¿cómo fortalecemos, cómo equipamos aduanas para que pueda limitar el contrabando que está ingresando al país? Desde comercio, desde las camisetas, zapatillas, hasta cigarrillos y llegando hasta las armas. Entonces, ahí hay una función y eso tiene que ser hecho por aduana, pero en paralelo con una mejor fiscalización de parte del Ministerio Público, o sea, con una mejor investigación de parte del Ministerio Público para desarticular las bandas que están operando. Porque el comercio ilegal no es pensamos en los coleros de la feria, sino que estamos pensando en un comercio que es mucho más organizado que eso. Claramente. Y en el mismo orden de cosas, ¿cómo evalúas tú los primeros meses de la ley contra el comercio ilegal? ¿Será efectiva? ¿Estará siendo efectivo? ¿O volvemos a letra muerta de nuevo? Yo le veo poca efectividad, porque la verdad es que lo que decía, yo creo que tenemos que mirar la institucionalidad para ver que las nuevas funciones o las nuevas penas también que se establecen en la mayoría de estas leyes puedan ser cumplidas. Porque en la práctica lo que tenemos que lograr es tener facultades superiores para poder desarticular a las bandas que están operando detrás, y eso va a ser con capacidades que le entreguemos a los que tienen que operar el sistema, que va mucho más allá que una norma que establezca ciertas condiciones o penas. Entonces yo creo que va a tener un impacto, que el impacto va a ser limitado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema de persecución, que ahí es donde tenemos la tarea pendiente. Bueno, muchas gracias Daniel por tus respuestas. Tenemos harto trabajo ahí que hacer. Había algunos comentarios ahí también de Samuel Castillo que nos hacía al respecto, que también es un poco lo que siempre vamos viviendo todos, sobre todo cuando estamos en el comercio y que alrededor del comercio, como bien mostrabas tú en los mapas calientes, ¿cierto? Es donde se producen normalmente la mayor cantidad de delitos. Bueno, Daniel, te damos muchas gracias por
por tu tiempo, por tu exposición muy clara, muy interesante. Las preguntas que teníamos que habían para Sebastián Contreras las vamos a tener que contestar en otra ocasión porque también tuvo un problema técnico y se le cayó la conexión. Así que nada más, no sé, Daniel, si tienes algunas palabras tú al cierre. No, simplemente agradecerle la invitación, animarlos a que entre todos podemos ir resolviendo el problema. Yo creo que yo les agradezco que hagan estos seminarios, que se ponga la conversación sobre la mesa. En Chile tenemos una sensación ciudadana de que las herramientas para resolverlo son como obvias. Hay que aumentar las penas, y la verdad es que si uno estudia un poco más el fenómeno, lamentablemente las soluciones no son tan simples. Hemos aumentado muchas penas, pero si el sistema no tiene una capacidad de poder hacer que esas penas se cumplan, la verdad es que no tiene ningún sentido seguir aumentando penas. O de a quién aplicárselas. Si no encontramos a nadie, no hay a quién aplicarle las penas malas. Efectivamente, entonces no tiene ningún sentido y nos quedamos tranquilos con ese tipo de normas. Entonces, agradecerles enormemente la preocupación por esta temática y que hagan seminarios en que se pueda hablar seriamente del tema, porque eso ayuda a generar una visión común y con eso movilizar a las autoridades que tienen la responsabilidad de implementar las políticas públicas hacia soluciones que sí sean efectivas. Así que nada, solo agradecer y ponerme a disposición cuando quieran de participar nuevamente. Excelente, Daniel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Nos vemos prontamente en un nuevo webinar de la Asociación Gremial de Marcas de Retail. Hasta luego, que estén muy bien.